buenos Sí, días. Les habla Víctor Hugo Garcés. Soy uno de los creadores del proyecto Ser Padres Primerizos. Hoy en esta entrevista tenemos a una mujer muy especial, una mujer emprendedora que vio la oportunidad de desde casa montar su empresa y decir que puede salir adelante siempre teniendo a cargo el cuidado de sus hijos. Hoy tenemos con nosotros a Lucení Rodríguez. Muy buenos días, ¿cómo estás? muchas gracias, Víctor. Buenos días. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo y a aquellas personas que van a poder ver esta transmisión y, bueno, posteriormente esta entrevista. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy complacida de poder estar acá. No, de nada, Lucení. Antes agradecido contigo por habernos aceptado la entrevista. Queremos decirle a todas las mamitas que nos van a empezar a ver, que también pueden verlo en nuestro canal de YouTube cuando finalicemos la entrevista y que sepan que uno puede ser madre y emprender al mismo tiempo desde casa sin necesidad de pensar que esto es eh, una atadura para nuestras vidas. Entonces, con esta mujer vamos a mirar todos estos campos de vista hasta que lleguemos a su gran emprendimiento, a esa grandiosa idea que tuvo. Pero empecemos con quién es Lucení Rodríguez. Bueno, Víctor, Lucení Rodríguez es una mujer casada hace 15 años. Mi esposo es Andrés Rodríguez. Tengo dos hijos, Juana, de 10 años, y Andrés Miguel, de 5 años. Yo soy de Bucaramanga. Estoy radicada acá en Bogotá desde el momento en que me casé, o sea, hace 15 años. Vengo de una familia espectacular, les amo mucho. Mi familia, fui con mi trayectoria de infante fue con mucha adversidad, la verdad. Y siento que me he superado poco a poco, he ido venciendo mis miedos, mis temores y aprendiendo a superarme. Soy administradora de empresas con especialización en gerencia de proyectos de la Uniminuto, que fue la universidad que me permitió también poder estudiar sin descuidar a mis hijos, porque era de una manera virtual y a distancia. Tengo una tecnología en banca y entidades financieras. Ejercí laboralmente en Bucaramanga durante mucho tiempo en todo lo que tenía que ver con la parte financiera. Antiguamente se llamaba Conavi, ahora después la compró el Grupo Bancolombia. Y acá en Bogotá, cuando me casé, trabajé en muchas empresas en el área administrativa como asistente de gerencia. Eh, me, Cuando tuve a mi primera hija, Juana Sofía, tuve que hacer un stop en mi parte laboral. Era una decisión que sabía que debía tomar. ¿Por qué? Porque yo estoy sin apoyo de familia acá en Bogotá. Solo cuento con mi esposo. Muchas mujeres tienen ese gran privilegio de tener a su madre cerca, o a una hermana, o a una tía, una prima, o una figura femenina que te pudiera ayudar de cuidar tus hijos siendo muy bebés y tú continuar laborando. En mi caso no era la opción. Entonces yo sabía que cuando naciera mi primera hija debía de hacer un alto en la parte laboral y dedicarme 100% a ella. Eh, no niego que fue difícil, y más cuando recién tienes a tus hijos y eres primeriza, es un cambio impresionante. Es sentir una responsabilidad muy grande de que tienes una vida en tus manos y que esa vida depende de ti 100%. Y sumado a eso de que ya no iba a ser tu vida como venía, siempre una vida donde habías trabajado y llevabas un estilo muy diferente, ahora iba a cambiar totalmente, ibas ahora a estar dedicada 100% a tu bebé. Eh, pero bueno, mi hija fue planeada y por tanto eso ayudó mucho porque digamos que fue un proceso de que fui asumiendo esa parte que iba a tener que venir con el nacimiento de mi hija. Y bueno, tuve a mi hija
100% durante 3 años. O sea, 3 años estuve con ella hasta que llegó el momento en que quise retomar mis estudios y terminé esposo que me incentivó mucho y me dijo, yo ya estudié, ya me especialicé, ahora quiero que sea tu turno. Y así lo hice. Por un tiempo tuve que dejar a mi hija en el jardín. Créeme que fue otra parte muy difícil el tener que dejar a mi hija en el jardín para poder ir a trabajar, porque necesitaba trabajar para poder pagar mis estudios ahora. Entonces era un rol ahora de ser madre, ser empleada y ser también ama de casa, esposa y también ser estudiante universitario. Eh, eso fue una etapa bastante ardua, pero se pudo. Y bueno, era muy difícil para mi hija cuando llegaba a recogerla a las 5 de la tarde del jardín. Afortunadamente, mi jefe, él acomodó unos horarios un poco más flexibles de lo que eran los demás empleados para que yo pudiera salir una hora antes para poder llegar a las 5 a recoger a mi hija del jardín. O si no, yo sé que muchas mamitas no cuentan con ese horario, están recogiendo a sus hijos ya tarde la noche. Sin embargo, llegaba y siempre mi hija, que nos íbamos a hacer las compras para los alimentos, ella siempre me decía, mami, te extraño mucho. Mamá, ¿cuándo volvemos a estar juntas como lo hacíamos antes? Mamá, hoy te pensé y me contabas todas sus experiencias de cómo ha sido el jardín y era muy difícil. Y eso siempre me quedaba en la cabeza y en la cabeza. Yo decía, si todo pudiera ser diferente, si yo pudiera pues, estar en mi casa otra vez y poder hacer algo desde mi casa, pudiera cambiar. En mis estudios vi una oportunidad en la cual se becaban a los estudiantes que tuvieran un buen rendimiento académico. Eso lo descubrí un día leyendo lo que era la reglamentación de la universidad. Muy pocos estudiantes a veces lo leen, y ahí estaba. Y yo dije, bueno, mi objetivo va a ser entonces poder economizar un poco en mis estudios si me esfuerzo y puedo ser becada. Y así fue, que me esforcé mucho y la mitad de mi carrera la logré con beca y la especialización la obtuve becada. Entonces fue como una recompensa al esfuerzo, digamos, a la disciplina. Vino mi segundo hijo, Andrés Miguel. Fue por decisión de mi hija que ella pedía un hermanito. Yo no deseaba, digamos, tener más hijos porque había sido un parto doloroso. O sea, yo creo que hay mamitas que se les facilita más la parte de la gestación y de pronto lo que tiene que ver con dar a luz a un hijo. Digamos que de pronto físicamente su cuerpo tiene unas características que permiten que sea más fácil. Yo creo que no soy de ese tipo de mujeres. Entonces, mi esposo y yo, la primera experiencia nos dejó como, no, no quiero verte de pronto pasar otra vez por situaciones difíciles, pero mi hija me decía, mami, yo no voy a tener sobrinos, me decía una vez que salí del jardín, yo no voy a ser tía cuando sea grande. Y yo, wow, y cuando Juana empezó a pensar de esta manera. Entonces, si miraba internamente, yo siempre había querido tener 2 hijos y entonces empecé otra vez a pensar que debía de hacerlo porque el tiempo para ser mamá también estaba presionándome. Actualmente tengo 44 años, entonces a mi hijo lo decidí tomar a tenerlo a los 39 años. Y fue con oración que dije, sí, tomé la decisión, vamos a ser padres por segunda vez. Y vino mi hijo, ha sido una bendición. Mi Andrés Miguel es un regalo maravilloso de Dios. Tan pronto nació mi hijo, volvimos a tomar la quedaría en casa, que esta vez sí sería definitivamente, que ya no saldría a tener que cumplir un horario de oficina afuera, porque el dejar el cuidado de otras personas, nuestros hijos, no era una opción, y menos con ellos
proyectos. No, no sé, no concebía que en unos años, por darle actividades económicas, de pronto mejor ropa, o juegos, o llevarlos de viaje, bueno, qué sé yo. Esas cosas no se compensaban con el hecho de que ellos hubieran estado desde las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, hasta 6 de la tarde, sin una figura materna y con personas totalmente diferentes. Yo sé que hay muchas mamitas que tienen que hacerlo por obligación, porque no tienen otra opción, porque sí o sí, y, y cómo apoyar en sus hogares a generar unos ingresos. Y admiro mucho a esas mamitas, de verdad que son valientes. Y bueno, Lucenir, de eso es algo que quería compartir. ok, pero entonces un momentico allí. Usted nos cuenta que en tu primer embarazo tuvo algunas dificultades en todo lo que fue tu cambio, pero entonces de ese primer embarazo al segundo embarazo hubo un cambio totalmente distinto en cuanto a esas dificultades o fue casi similar. Bueno, en muchas cosas cambió. Con Juana puedo decir que, pero recuerdo que hasta el último día cuando fui al hospital, tuve náuseas. Entonces, por ese lado, un cambio, pequeño cambio era eso. La situación con Andrés Miguel fue muy diferente. Él solo fueron 3 meses de náuseas y el resto fue muy bonita, tranquilo, me sentía bien, con energía, solo que al final me dio preeclampsia. Entonces, el parto de mi hijo tuvo que ser inducido. Unas 3. Lo de la parte del nacimiento, ambos fueron partos normales. Yo quería que fuera así. Eh, yo sé que hay muchas opciones médicas en las cuales te pueden contrarrestar el dolor, pero yo creo que a mí no me tocó, no tuve esa opción con la EPS, nunca me ofrecieron, ven, te vamos a dar algo para que te alivie el dolor. No, lo que me dieron fue medicamento para que te aceleraran las contracciones, pero nunca un medicamento para que te quiten el dolor. Pero yo sé que actualmente sí lo hay y lo ofrecen en algunas instituciones hospitalarias. En mi caso no fue así. Y ambos partos fueron muy diferentes, pero si me pusieran a elegir si quisiera cesárea o parto normal, volvería a escoger el parto normal. Sin embargo, yo sé que muchas mamitas les quieren hacer la cesárea y está bien. O sea, yo creo que es una decisión tan personal que nadie debe de decir estuvo mal o estuvo bien porque no lo hiciste así. No, porque es muy respetable y es como tú te sientas más segura de cómo vas a poder llevar a cabo esa situación. Claro, eso es algo muy personal, pero realmente es mucho mejor un parto natural que una cesárea por las diferentes complicaciones que puede tener después del parto. Pero con estos dos embarazos que tuviste, con estos dos hermosos hijos que has tenido, después del parto, el posparto, el famoso posparto, ¿cómo lo viviste? Bueno, con Juana sí sentí depresión porque era dejar de lleno mi vida laboral. Y aparte de eso era que mi esposo, hay una ley que llama la Ley María, que le dan a los esposos 8 espositas. Entonces mi esposo después de esos 8 días fue la parte más difícil porque era quedarte tú sola en casa sin nadie que te cuide ni te ayude con el bebé ni nada, o sea, era sola, sola, digamos, mi recuperación física fue un poco más lenta, entonces, mientras tú te parabas y cargar el bebé, yo decía, bueno, me duele caminar cuando alzo a mi bebé y mi bebé no pesaba mucho. Y yo decía, wow, qué cambios físicos uno empieza a experimentar. Y luego era como
tratar de satisfacer las necesidades del día a día de la bebé cuando lloraba y yo decir, bueno, ¿qué será que tiene? Le miraba el pañal, le miraba si tenía gases. Entonces todas esas cosas se van acumulando encerrada en el apartamento, sin nadie que te ayude, digamos, a preparar un alimento o que diga, ven, te sobo los pies o ven, te ayudo a cargar a la bebé un rato. No, entonces eran unas rutinas difíciles que llegaba al punto de que si la bebé se quedaba dormida, así fueran a las 9 de la mañana, yo me acostaba a dormir, así fuera un ratico, para que ella se despertara y yo también estuviera despierta cuando ella me necesitara, porque en las noches ella se despertaba a comer. Entonces, eran trasnochos acumulados. El punto más difícil, en el caso mío, fue a los 20 días. A los 20 días tú ya tienes cansancio acumulado y tu esposo también, porque a veces, él era el que se levantaba a traer la bebé, a alcanzármela para que la pudiera amamantar. Entonces, pero creo que es súper, y ya la bebé empiezas a saber cuáles son sus franjas de sueño y ya empiezas tú a establecer rutinas de cómo vas acomodando tus horarios, tu tiempo. Y bueno, pero en esa parte, el primer parto, sí sentí depresión, como de sentirme, no sabía que estaba deprimida, pero pues si echo hacia atrás, veo que sí era ese tipo de situación porque me sentía a veces desesperada, me sentía triste, sentía ganas de llorar y no sé por qué, me sentía a veces impotente cuando mi bebé lloraba y yo no sabía cómo calmarla, me sentía cansada, agotada. Entonces, y pensar todos los días va a ser así de aquí en adelante, era la pregunta, ¿será que en algún momento va a cambiar? Entonces, bien, esos primeros mesecitos sí fueron difíciles. Con mi hijo Andrés Miguel, no, fue más diferente. Yo creo que el segundo hijo uno se relaja muchísimo, pero en todo. Mi mamá primeriza era la que era tan cuidadosa con lo que comía mi hija, con lo que tocaba, con lo que ella hacía, con sus citas médicas. Yo era la que siempre estaba ya en todos los controles. Con mi hijo Andrés Miguel me fui relajando más. Yo recuerdo que una vez llevamos a mi hija por urgencias porque le vimos algo raro en el ombligo. Cuando llegamos a la cita, la doctora nos miraba como, ¿es en serio? ¿Están acá por urgencias por eso? Y como nos decían como, papitos, tranquilos, es que el ombligo de la bebé se está cayendo y ese sangrado que tiene ahí es normal, tranquilos. Entonces, eh, y nosotros con mi esposo, fuera que no sabíamos si eso era normal o no, y por cualquier cosa llevábamos a la bebé por urgencias. Con Andrés Miguel ya no, entonces ya como la experiencia del primer hijo ya decía, no, eso debe ser que tiene un gasecito. Y bueno, entonces ya éramos más relajados, entonces si le daba una gripa, ya sabía cómo manejarla con mi hija, entonces decía, no, yo no lo voy a llevar por urgencias porque tiene fiebre. Ya sabía, yo traía ya todos los protocolos. Si la fiebre le dura más de 3 días, sí lo llevo, debo de hacer esto y lo otro. Entonces, fue un cambio totalmente diferente con el segundo hijo. Claro, ya hay como una preparación previa a todo, ¿no es cierto? Ya uno no está como tan temeroso, sino que, bueno, ya esto lo viví, ya va a ser mejor, ya va a ser más factible. Uno se va preparando eh, desde lo psicológico, lo hormonal, lo mental, todo, y ya el segundo embarazo pues tiende a ser mejor. En el caso mío nada más tenemos una niña. Y ha sido algo similar. Mi esposa también es una de las mujeres que cada vez que le pasa algo a ella, todo es para urgencias. Entonces, uno consulta, en el caso mío, yo consulto a mi mamá, a la abuela, que es muy relajada. Son de esas abuelas que dicen, no, eso se le pasa, no, eso no sé qué. O venga él este remedio casero, que él la va a llevar por allá a torturarla. Bueno, son cosas, pero que también le sirven a uno para ayudar en estos aspectos. Pero, Lucenir, con todo este ir y venir de cosas, con estas experiencias tan maravillosas, con ese hogar tan lindo que tienes, entonces ya llegamos al momento en que decides desde tu casa crear esa pequeña empresa
que usted dice, voy a empezar con este proyecto, no me quiero ir desde casa, quiero seguir cuidando a mis hijos, pero quiero también sentirme más útil, porque uno es útil para sus hijos, pero útil desde otros aspectos, ¿no es cierto? Ujú, sí, así es. Bueno, yo creo que muchas mamás se sienten bien con su rol de ser mamás. Recuerdo mucho a alguien em, que una vez me dejó impactada cuando, antes de tener a mi hija, ya estaba casada, y ella decía en alguna conversación, me decía, a mí nunca me gustó trabajar. Yo odiaba estar en una oficina. Yo siempre soñaba con ser mamá. Ese siempre había sido mi sueño. Y yo decía, wow, hay mujeres que de verdad desde muy niñas querían serlo, porque realmente eso era su proyecto de vida. Y créeme que la admiro mucho, ella se llama Loren Sánchez. eh, y me impactó mucho cuando tuvimos esa conversación y ella me decía todas las cosas que ella hacía y yo la observaba. Eran muy dedicadas a su familia y lo hacía con ese amor y le fluía de una manera. Y ella tenía pequeñas iniciativas de emprendimiento desde su casa. Y recuerdo que ella hacía paqueticos de maní y se lo enviaba a su esposo para que lo vendiera a los compañeros de trabajo. Y ella decía, él me ayuda a vender y con eso yo tengo algo. Yo decía, bueno, qué chévere. Entonces, por ese lado empecé como a admirar esa parte de que ella cómo amaba su rol de ser ama de casa y al mismo tiempo tener alguno que otro ingreso, pero no era algo que ella anhelaba. Hay mujeres que sí desean ser emprendedoras porque, no sé, lo llevan en la sangre, quieren ser autosuficientes. Y yo creo que parte de eso es algo lo que nos tocó ser autosuficientes. A mí desde muy joven me tocó asumir el rol de mamá en mi casa cuando era soltera. Yo era quien tenía que trabajar para ayudar a proveer lo necesario para mi mamá y mis hermanas. No fue algo que yo elegí en ese tiempo, sino fue, te toca, tienes tú. Y con los pocos ingresos que traigas, tienes que redistribuirlos y hacer con ellos maravillas. Entonces, siempre esas experiencias anteriores te van dejando a ti algunos formación en tu carácter, digamos, a ser disciplinado, a ser resiliente, porque tienes que tener esa capacidad de resiliencia, de poder soportar muchas situaciones difíciles y poderte levantar y seguir adelante. Eh, Cuando tuve a Juana durante mi primer periodo de los 3 años que te comenté, yo empecé a experimentar, a empaparme de mucho conocimiento. Para mí el SENA fue, mejor dicho, la maravilla. Yo me hice casi todos los cursos que ofrecía el SENA de manera virtual. Y recuerdo que uno de los que más me gustó fue el de pastelería, porque me encantaba la pastelería. Y me hice el curso de pastelería. Mm, y empecé a hacer algunos pasteles, mi esposo me ayudaba a vender, todavía, ahora con lo de la pandemia se ha parado un poco eso, pero él todavía me vende mis pasteles allá. Y empecé a irme por el lado de la pastelería creativa, me encanta también eso. Volví otra vez a trabajar para pagar mis estudios y esa parte se estancó un poco. Entonces, cuando ya nació mi segundo hijo, Andrés Miguel, y ya empecé yo otra vez a querer, otra vez a retomar, llegó un día en que en una oración que hice, empezar a decir al Padre que me ayudara a identificar esos talentos, porque eso nos pasa a muchas. A veces nos preguntan, ¿tú qué sabes hacer? ¿Para qué eres buena? Y es muy difícil decir, yo soy buena para esto o para lo otro. Empecé a hacer una lista de las cosas que sabía que me gustaban y que me salían bien. Entonces empecé a hacer una lista de esas cosas. Empecé a mirar cosas que podrían ser útiles o aquellas cosas que pudieran tener una aceptación entre las personas, que dijera algo que realmente diga, esto me gusta y esto puede ser viable, partiendo de ahí. Entonces, yo sabía que mis habilidades siempre me habían encantado las manualidades, era lo que me apasionaba. Y si quería hacer algo, tenía que ser algo de lo que me apasionara, porque yo sabía que si eso me gustaba, iba a tener la suficiente motivación para poderlo mantener a largo plazo. No era algo que me impusieran y dijeran, oye, ven, como a veces pasa, ¿no? Te tengo este negocio en el cual tú traes clientes y entonces ven y si tú traes contactos, cadenas y todo eso y muchos se meten en ello y no soy buena.
pero si no te gusta, no te metas, eso no va a fluir, no es lo tuyo, no te gusta. Entonces, lo primero es, piensa en que eres buena, no te desvalores. Siempre vas a ser buena para algo, solo que no lo has identificado. Especialízate en eso que tú sabes que es buena, la práctica hacia el maestro. Si crees que necesitas adquirir un mayor conocimiento, búscalo. Actualmente estamos en la era del conocimiento. El poder acceder a él es tan fácil. Y si estás en tu casa, organiza tu tiempo. Y ahí viene la parte de la disciplina. Me había tocado ser disciplinada durante toda mi vida. Entonces, el poder saber que me tengo que levantar a una hora, sé que soy la primera que me levanto y la última que me acuesto, eso es algo que ya no va a cambiar nunca. Entonces, organiza tu tiempo, dedica un tiempo para tu preparación intelectual, para adquirir nuevos conocimientos y para poderte mejorar en lo que tú crees que vas a ser bueno. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Entonces yo dije, bueno, yo soy buena con las manualidades, me gustan, me encantaría poder hacer accesorios para niñas. Entonces empecé a crear, empecé a mirar materiales, habían muchas opciones y yo dije, no, yo lo que quiero es esto porque eh, trabajar en este material porque es algo novedoso, porque casi no he visto que hayan ese tipo de accesorios con ese material, pero no quiero que sean los accesorios que normalmente se ven cuando voy a un almacén y yo miraba qué accesorios. Yo quiero darle un valor agregado y quiero que lo que yo haga sea diferente a lo que se ve en otros lugares. Empecé a esforzarme, a trabajar y todavía lo sigo haciendo. Esto es un aprendizaje diario. Cada día tú vas mejorando en lo que haces y te vas redescubriendo en cosas nuevas. Entonces, así más o menos fue que surgió mi idea. Vas a encontrar personas que no van a creer en lo que haces. No te desanimes. Siempre va a haber una amiga que es la que te va a dar siempre porras y te va a animar en todo lo que publiques. Y me siento afortunada por eso. Cuento con hermanas y amigas que ellas siempre que publico algo, ellas son las primeras en que le dan un like, son las que me dicen, amiga, qué hermoso te quedó. Y eso es un ánimo. También vas a encontrar personas en las cuales son mudas ante lo que tú haces. Así que no te sientas mal por eso. Esto es de valentía. Esto es de seguir adelante porque vas a encontrar obstáculos, no vas a desanimarte, vas a sentir, ¿será que es que lo que estoy haciendo, no sé, no parece como que fuera lo correcto? Pero la idea es que lo hagas. Muchas veces por temor no se hacen las cosas. Entonces tienes una idea de algo, quieres hacer algo diferente, no se quede solo en el pensamiento, empieza a ejecutarlo. O sea como arriesgate, hazlo, empieza con algo. No te dé miedo a equivocarte, que el que dirán, ay, qué oso, si no me va bien y que se van a empezar de pronto a criticar, decir, no, mira, no le fue tan bien. Eso no importa. Tú no estás mal. Los que están mal son aquellos que piensan de esa manera. Confía en tus instintos, en esa inspiración que recibes y hazlo, porque la incertidumbre de saber qué hubiera pasado si yo hubiera hecho eso, eso es peor de que tú lo intentaste y me equivoqué, pero ya aprendí y ahora puedo hacerlo mejor. Esto creería que es una clave importante para aquellas mamitas que desean hacer algo y por algún motivo no se han atrevido a hacerlo. Es que incluso has dado unos puntos muy buenos para que todas esas mamitas que están viendo, y no solamente las mamitas, sino todas las mujeres, vean que se puede desde diferentes ángulos. Y es cierto lo que dices. Muchas mujeres tienen el miedo más que todo por el qué dirán, que por la intención de hacerlos por ellas mismas. Y lo malo en nuestra sociedad es que el qué dirá prima por encima de muchas cosas. Entonces dirán, pero es que fui un fracaso, la gente se está burlando de mí y todo eso. Y eso hace que nuestra autoestima siga bajando en vez de seguir alimentándose y crecer más. Y es algo que te admiro. Escucharte, Lucenir, escucharte es maravilloso de la manera en que Gracias. lo hablas, en que lo dices, en que lo expresas.
inclusive me has generado, yo tengo mucha confianza, pero más confianza todavía, ¿no es cierto? Pero es eso, es el simple hecho de ver cómo a veces el pensamiento nos puede inducir a nosotros a crecer más, a decir, no solamente estamos acá, tenemos que tirar un paso adelante, si me caigo me levanto, corrijo qué fue lo que hice mal, lo perfecciono. Y así esto es de aprendizaje, como tú lo dices, todos los días uno tiene que aprender, tiene que reinventarse, porque eso consta este mundo, está reinventándose a cada rato y es increíble tu experiencia. Pero entonces con esto ya tenés fijo que querías las manualidades. Entonces desde allí, ¿cómo crece o creas esta empresa que llevas desde casa? Bueno, pues tenía un conocimiento que adquirí de la universidad, sabía más o menos cuáles eran los pasos que debía de hacer básicos. Y quiero decirle también a las mamitas que no necesariamente tienen que tener un título para poder emprender, eh, porque no todas tenemos la oportunidad de poder tener un título profesional y eso es una realidad. A veces las ganas y la motivación es lo más importante y creer en ti misma y creer en esa idea que te llega ahí a la cabeza y a veces uno mismo se fusila esas ideas cuando tú mismo las tienes, te levantas con un buen ánimo y en el transcurso del día te vas desanimando. No, pero eso no va a ser así. Entonces, toca dejar esos pensamientos y allégate a personas que te transmitan paz, que te transmitan entusiasmo y energía. Siempre pido eso en muchas mis oraciones, que aleje a las personas que realmente puedan llegar a, digamos, a desanimarme con su indiferencia o con sus actitudes, qué sé yo, que me allegue a las personas con las cuales podamos crecer, crecer juntamente. Y creo que nuestro Padre Celestial contesta esas oraciones, porque nosotros somos cristianos, somos creyentes. Entonces, es parte de ahí. Entonces, bueno, empecé a pensar, ya sabía qué era lo que quería hacer. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces empecé a practicar. ¿Dónde puedo conseguir la materia prima para poder hacer lo que deseo hacer? Empezar a investigar precios, lugares. Y cuando tú haces 100% a mano, es muy diferente a cuando tú haces en volumen. Tiene una particularidad, tiene un trabajo eh, más, eh, digamos que el valor agregado que le das por tu mano de obra a veces no es bien recompensado, pero lo que está detrás de todo eso es lo que le da ese sentido al ser handmade, ser hecho a mano. Y bueno, empecé a mirar dónde podía conseguir los materiales y empecé a practicar. Y bueno, ya sabía dónde podía conseguirlos a un mejor precio y ya sabía que estaba mejorando en lo que estaba haciendo. Entonces yo dije, bueno, ahora necesito un nombre, necesito un logo y yo misma empecé a crearlo en PowerPoint y fue ese logo que yo hice con las habilidades que había adquirido en la universidad. Yo sabía que era buena para hacer presentaciones en PowerPoint. Yo dije, Lucenir, tú tienes que poner eso a tu favor. Cada cosa que tú aprendas no la subestimes. En algún momento va a servir a tu favor. Entonces, nada, salió así mi nombre y busqué muchos nombres. Hicimos una lista y un día con mi esposo dijimos, bueno, ¿cuál de esos nombres es el que vamos a elegir? Y definitivamente escogimos el nombre que tenía las iniciales de los nombres de nosotros, los cuatro. Entonces, así surgió Lani Hami Handmade. Correcto, entonces lo bonito de todo esto es que llevas en tu marca el nombre de cada uno de los miembros de tu familia y Sí, eso lo hace más personal, más propio y más agradable, porque no hay nada más bonito que trabajar con algo que realmente uno se puede identificar, ¿sí? Y es algo maravilloso llegar a la conclusión de ponerle las iniciales a esto y crear tu propia empresa, esa manera de decir cómo quiero hacerlo, de qué manera lo quiero hacer. Lucenir es increíble cómo ves todo desde diferentes puntos de vista, pero siempre con esa alegría porque
apenas te estoy conociendo, pero se nota que en todo lo que haces es con una alegría, con un amor, con un cariño impresionante. Y eso hace, como usted dice, también un valor agregado dentro de lo que ofreces, dentro de tus productos que realizas 100% a mano. Pero entonces, ya llegando al tema de la empresa y teniendo claro qué era lo que ibas a hacer, de qué manera lo ibas a hacer y con el nombre, ahora sí, muéstranos esos productos. ¿Qué es lo que vende tu empresa y cómo es que los hace llegar a las demás personas? Son accesorios para bebés, para niñas, balacas, en este caso, pero también se hacen otro tipo de accesorios, diademas, ganchitos, pincitas. Son elaborados en fieltro y lo que me he especializado es en la técnica de cómo manejo el material para darle más realismo a lo que es una aplique como este arreglo floral. Bueno, los materiales los elegí porque para mí son muy suaves para una bebé, cuando ella lo pueda tener en su cabecita. También del material que está hecho, el elástico, buscarlo de tal manera de que no le generara, digamos, una incomodidad, que tuviera también las medidas y las tallas precisas de acuerdo a cada edad. Todo fue una búsqueda, un aprendizaje, el de ir investigando, mirando, probando, hasta que, bueno, por fin aquí surgieron mis accesorios y me animé a crear mi página en Instagram, @lanijami_HM. Y yo sabía que ya había hecho, tenía unas balaquitas ya hechas y yo dije, bueno, les vamos a tomar unas fotos, en ese, vamos a ir mejorando y bueno, pues, si miran mi página notarán que las primeras fotos son muy diferentes a las actuales. Todos los días tú vas mejorando en lo que haces, porque todos los días tú vas descubriendo cosas diferentes de cómo puedes mejorar tu producto y cómo puedes mejorar también tu imagen. Entonces, nada, publiqué las primeras balaquitas y créeme que siempre vas a contar con una amiga que te va a apoyar en tu primera compra. Y Así es. un beso bien grande a esas amigas bellas que siempre fueron las primeras en que me apoyaron y dijeron, y también amigos que te van a decir, ve, Lucenir, yo quiero que me hagas una balaquita para mi hija. Entonces, siempre va a haber esa persona que te va a apoyar. Y eso es lo más maravilloso que tú puedes tener, ese apoyo de alguien. Así sea una sola persona, lo va a tener. Y no te desanimen, no se desanimen ante todo, porque va a haber oposición y siempre va a haber oposición en las cosas. Normalmente nosotros las mujeres somos muy sensibles. Yo creo que esa es la diferencia entre hombres y mujeres. Nosotras somos más de corazón, más sensibles. Entonces, nada, si tú eres de las que le compartiste tu primera publicación cuando te animes a crear tu página y van a haber amigas que van a reaccionar muy bien y van a haber otras que no vas a tener la misma reacción. No, no te desanimes. Entonces, como me decía una amiga Claudia, que ella es maravillosa, amiga Claudia Rock, ella me decía, úntate mantequilla espiritual para que todo fluya y resbale. Entonces, y siempre van a haber amigas que te van a dar ánimos para que tú puedas seguir adelante y saber que lo que haces está bien. Y en la familia también, el apoyo de, tengo una fanaticada muy especial entre mis hermanos, que siempre son los primeros que están posteando en todo lo que yo hago. Y bueno, y poco a poco te va dando a conocer. Yo creo que el voz a voz es una fuerza publicitaria muy importante, Claro que porque sí. cuando alguien conoce tus productos, los recomienda porque ya los usó, porque ya los vio y porque dice, mira, tengo una amiga y ella los hace muy lindo y es así. Y bueno, y poco a poco te animas a ir a ofrecerlos a una tienda y lo hice y bueno, ahora por la pandemia este tipo de comercio está cerrado, pero estoy moviéndome, haciendo contactos, es muy importante hacer alianzas, entonces mira, yo te compro materiales y ella te dice, sí, tú puedes venir y ofrecer tus balacas acá, entonces ya parte de esas cosas y tú dices, wow, es crear sinergias, es como ese gana-gana, si yo te ofrezco esto y tú me das ello y eso es maravilloso porque vamos creciendo juntas. Y bueno, también quiero
mandar un saludo muy especial al grupo de moñólogas. Es un grupo que se creó donde todas las mujeres emprendedoras que hacen accesorios como los míos están en toda Colombia, en la cual tenemos un grupo en que nos apoyamos con ideas. Entonces, ¿cómo te sale mejor esto? ¿Qué materiales funciona? Proveedores. Entonces, es un grupo maravilloso. Son mujeres que son ejemplares y que también están saliendo adelante, teniendo a sus familias sin descuidarlas, y eso es maravilloso. Y algo también que quiero resaltar, a veces el trabajo de mano es muy subvalorado. Entonces, cuando tú ofreces un producto y tú le pones un precio y te dicen, te piden la rebaja, eso es como que tú dijeras, no, en serio, me estás pidiendo rebaja. Entonces, y créame, no son costosos, pero a veces pasa eso. No sé si a algunos le ha pasado de que tienen un emprendimiento y entonces te dicen, y si te doy los materiales, tú me lo dejas más barato. Entonces le pasa a una hermana que ella hace pasteles y entonces ella me dice, ay hermanita, siempre me busca a mis amigas para que les haga los pasteles, que ella me da los materiales y que yo hago más barato. Y yo digo, no, así no funciona. Entonces, pero nada, es seguir adelante y vas a estar siempre rodeada de alguien que te ayude y te anime, y lo más importante es que creas en ti misma, en lo que haces. Sigue ese instinto que si lo sigues y lo haces, te va a ir bien. Claro, entonces podemos decir, Lucenir, que también elaboras balacas a la imaginación de las demás personas o solamente en Sí, los diseños. ¿Sí? no, los diseños son personalizados. Ok. Si alguien quiere decir, mira, a mí me gustaría tener un diseño de esta manera, diferente al que está en mi página. Claro que sí se le puede crear y se le diseña. Esa es la idea, que sea personalizado, que sea un diseño único, que sea algo que no se ve en cualquier otro lugar. Si tú quieres ponerle ese producto a tu niña y que ella sea la única que lleve esa balaca, porque ella tiene gustos específicos, le gustan determinados colores, formas, figuras, entonces todo eso se le puede hacer. Claro que sí. La Nijami busca que sean diseños sobre todo personalizados y únicos para las niñas, en este caso, desde 0 hasta 12 años. Cada uno de ellos se hace de acuerdo al tamaño que las niñas tengan. Y no son costosos. Bueno, te puedo decir, esta balaca, ¿cuánto crees que podría costar? ¿Tú le pondrías un valor? Pues por lo que sé lo que significa el hacerlo a mano, porque así no lo creas, yo también soy un papá que le gusta la costura, yo tejo en punto de cruz y todo, ¿sí? Podría ponerle un valor muy significativo, pero más allá de lo que puede valer el material, que el material puede ser lo más económico, es el tiempo, es el amor, el cariño que uno le pone, ¿sí? Yo ponerle un valor a lo que realmente es tu trabajo no lo podría hacer porque no sé cómo se hace, ni de qué manera, ni cuánto tiempo te lleva, ¿sí? Ok. Pero Estas creo que balacas, dime, el trabajo a mano tiene que ser muy valorado por todo el trabajo dispendioso que es. estas balacas tienen un costo de 15.000 pesos. Barato, económico, Cada una, en el diseño económico. que tú elijas. Wow. Bueno, Entonces, con eso es cuando decimos no pidas rebaja. claro. No, y es cierto, Lucenir, porque realmente no saben cuando uno lo hace 100% a mano, el tiempo que te puede llevar, el detalle, porque es lo más importante, el detalle, y que quede realmente como tú lo quieres. Porque si es algo que realmente no es como tú lo pides, pues uno no lo va a querer. Y eso tiene que valorarse y es algo que eh, te admiro por lo que has venido realizando, por lo que has hecho. Es algo sumamente increíble este emprendimiento que has hecho desde casa. Gracias. Y decirle a los que nos están viendo y a los que van a ver luego la transmisión, que aquí en el comentario de esta entrevista están las cuentas de Lucenir, de la empresa, tanto el Instagram como la fanpage para que la sigan, para que la contacten a ella. Si quieren un diseño personalizado, aquí tenemos la experta al frente que lo puede hacer, ¿sí? Y allí inclusive en el Instagram está el contacto tuyo del WhatsApp para que te puedan contactar y todo, ¿cierto? Así es. En la página de Instagram, ahí se encuentra el enlace directo a mi WhatsApp.
Lucenir, agradecido contigo por aceptarnos esta entrevista, por haber conocido un poco más de ti, de quién eres como mujer y quién eres ahora como empresaria y emprendedora, porque esto va muy ligado todo, como tú lo decías, todo va ligado de la mano y te lleva a alcanzar grandes objetivos y grandes metas. ¿Cuál es ese pequeño mensaje que le deja a aquellas mamitas que piensan que van a ser mamás y ya se les acabó el mundo, van a ser solamente amas de casa, no van a poder proyectarse a una vida mejor? Que primero que todo, eso no es así. Eh, Iniciando, lo que están haciendo es maravilloso. El ser ama de casa es una profesión de las más maravillosas que hay. Nuestro Padre Celestial las iluminará en el camino todos los días, porque ustedes están dejando de lado de pronto muchas cosas personales por criar a sus hijos de Dios, por crear una generación más buena y más noble. Y eso es lo que realmente importa. Esta mañana pensaba, cuando sean los últimos días de nuestra vida acá en la tierra, trato de pensar en eso. ¿Qué es lo primero que se nos vendría a la mente? ¿Nuestra carrera, nuestro título? ¿De pronto las posesiones? ¿El éxito? No. Yo creo que cada persona lo primero que va a pensar es sus hijos, es su esposo, y las personas que están a su lado. Eso es lo único que quieren tener y pensar en ese momento. Entonces, si eso es lo último que tú pensarías, eso es lo más importante. Y lo que es más importante vale la pena. Y como dice en nuestra iglesia, una frase que dice, ningún fracaso, ningún éxito en la vida compensa un fracaso en el hogar. Entonces no se sientan subvaloradas por el hecho de que son mamás. Yo sé que muchas de pronto desearían no haberlo sido, pero vean en esa noble labor eh, algo maravilloso. Y segundo, crean en cada una de las cosas que usted hace durante toda su vida. Ha adquirido pequeños conocimientos, tampoco no los subvalore, te van a servir en un momento. Haz una lista de todas las cualidades que tú tienes. Es mucho más fácil hablar de nuestros defectos que de nuestras cualidades a veces y de esas capacidades que tú tienes. Especialízalas. Si quieres que necesitas mejorar, hazlo, practica y no te quedes nunca con el miedo y el temor de que qué pasa, es que no soy buena para las ventas. Quítense ese paradigma de la mente de que no son buenas para eso. Si me alcanza el tiempo y te comparto una pequeña experiencia, cuando Sí, estuve en la claro. entidad financiera, yo estaba en el área administrativa, era ya en una oficina encerrada. La segunda oportunidad que se me dio para poder laborar, me dijeron, tú vas a estar al frente en la oficina y vas a ser la primera persona que van a ver los clientes cuando crucen esa puerta. Y yo, ¡ah! ¿Yo? Sí, Lucenir, y tú vas a tener que hacerlo sentir muy bien cuando llegue a la oficina y tienes que manejar toda la tecnología que tienen acá, acompañarlos, asesorarlos. Y yo decía, y tratar de venderles a ellos productos financieros. Yo decía, pero yo no soy buena para las ventas. Recuerdo mucho ese primer día que me tocó parada allí, ya iba a ser la hora de abrir esa puerta y afuera gente, y yo sabía que tenía que sí o sí hacerlo, ya estaba ahí, no había vuelta atrás. Y empezaron a entrar, y cuando tú te lanzas, yo creo que es como cuando ese primer lanzado que tú haces a la piscina y que no sabes nadar y dice, aquí ya lo que fue, fue. Entonces, nada, o sea, superar esos miedos y hacerlo. Lo importante es tomar la decisión. Empieza desde lo que tú sabes y no te dé miedo ofrecerlo, no te dé pena, no te achantes, como decimos acá en Colombia. Hazlo, supérate a ti misma. La experiencia que vas a sentir de haber hecho algo es maravillosa, nadie te la puede compensar. Cuando tú dices, lo hice, es como superar ese miedo de que siempre tú misma te decías, no, yo no puedo, eso no sirve, eso no es lo mío. Cuando tú te arriesgas a hacer algo que no habías hecho antes, la satisfacción es muy grande. Así que crean en sí mismas, sean valientes, anímense día a día. Y las dejo con una frase de Winston Churchill que me encantó mucho. Dice, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin desanimarse. Entonces, mucho ánimo para todas. Estupendo, Lucenir. Estupendo ese mensaje que nos diste, esa anécdota de vida, maravilloso. Decirle
a todos los que nos ven que el día domingo 17 de mayo volvemos a tener otro Facebook Live. En este caso vamos a tener a una mujer emprendedora y madre también de la ciudad de Medellín, quien crea en este momento mermeladas 100% naturales para tus bebés, como especie de compotas. Lucenir, agradecido contigo con la vida de haberme permitido estar esta mañana contigo y deseándote un feliz y maravilloso día. Igualmente para ti, Víctor. Saludos a todos. Gracias, Víctor, por todo. Gracias.